Buenos días. El día de hoy, nuestro tema principal de esta exposición es la importancia de Brasil en América Latina durante los últimos 30 años y por ello es importante conocer los antecedentes históricos, las características socioculturales, económicas, políticas que han influido en este estado. La primera parte, que serán los antecedentes históricos, la abordará mi compañera Iridiana Sánchez. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con estos antecedentes históricos y nuestro primer punto será la independencia. Todo este proceso va a iniciar en 1808, cuando las tropas napoleónicas invadan la península ibérica. La familia real de Portugal que residía aquí va a tratar de fugarse para evitar riesgos ante tal invasión. Y el encargado de sacarlos de manera segura va a ser João VI, quien era un representante del absolutismo. Los va a llevar a Río de Janeiro y ahora este lugar se va a volver la capital del Imperio portugués. Algo que marca definitivamente el inicio de este proceso de independencia va a ser que Portugal va a difundir la idea de que apareció un nuevo imperio luso-brasileño. En este mismo año se va a dar un decreto de exclusividad colonial mediante la divulgación de la Carta Regia de Apertura de los Puertos a las naciones amigas. Este decreto va a ser muy importante porque va a beneficiar demasiado tanto a Brasil como a Inglaterra, pero va a generar pérdidas para los portugueses, por lo que esto va a generar la Revolución de Oporto en 1820. Esta revolución exigía que João VI regresara a Portugal para ser destituido de su trono, y también exigía que Brasil regresara a ser una colonia, puesto que el que Yao los estuviera gobernando de alguna manera les dio un poco de autonomía, y además estaba viendo por el bien de Brasil, ya no tanto por los portugueses. Finalmente se va a proclamar la independencia en 1822 con la célebre frase Independencia o muerte, que va a ser proclamada por Don Pedro, más tarde va a ser Pedro I, que era hijo de Yao VI. Y bueno, tras hacer esta proclamación, como ya lo mencioné, va a ser proclamado emperador de Brasil. Pero a pesar de haber conseguido la independencia, deja de ser una colonia, pero no se convierte en una república federativa. Se vuelve un imperio. Bueno, y va a ser hasta 1889 cuando va a haber una sublevación que va a disolver el régimen imperial y por fin Brasil se va a convertir en una república federativa. Otro levantamiento importante va a ser el de Getúlio Vargas en 1930, que va a dar inicio a un nuevo ciclo político con tintes democráticos y populistas, y de esta manera se puede decir que se da inicio al Brasil moderno. Siguiente, por favor. También es importante mencionar las políticas económicas, puesto que el que Brasil esté bien económicamente va a beneficiar a los países que integren al hemisferio americano. Por lo menos Brasil fue la más poderosa de América Latina de 1947 a 1961, pero en 1962 va a comenzar a tener un declive en su tasa de crecimiento, y bueno, finalmente en 1964 ya va a tener un signo negativo. El plan económico que llevaba a cabo Brasil establecía como principio que el aumento de salario real debía guardar proporción con el aumento de la productividad. Esto debido a que los gastos públicos fueron demasiado altos y tenían que buscar una manera de controlar el aumento de salarios. Las materias primas también fueron un punto fundamental para Brasil, ya que se hicieron dependientes de estas debido al proceso de desarrollo que se estaba llevando a cabo. Y se dice que esto se debe a dos factores, y el primero es la caída de los precios de los productos primarios de exportación, y el segundo, el déficit permanente del renglón de servicios. Siguiente, por favor. Bueno, por último, también tenemos los bloques económicos. El principal es, bueno, Brasil es tiene como principal acuerdo el Mercosur. Y es que Brasil es el principal PIB del Mercosur y también era la mayor potencia militar de América y el Caribe. El otro bloque es el Aladí, que era el más grande de América Latina,
y además garantizaba privilegios a los países miembros menos desarrollados. Por todas estas apariciones que tuvo Brasil en ambos bloques, se decía que podía llegar a ser una potencia mundial y regional, debido a que cumplía con tres características primordiales, que era que tenía una capacidad material, tenía estabilidad interna y además contaba con una política a nivel mundial y a nivel regional. Siguiente, por favor. Una de las partes importantes de los estados es la sociedad. En este apartado de las cuestiones socioculturales abordaremos cómo los antecedentes históricos han influido en la sociedad. La primera sección que es importante resaltar es que Brasil es un estado multicultural. En general, los estados multiculturales son aquellos en los que conviven más de una nación, ya sea por un proceso de convivencia involuntaria o voluntaria de diferentes pueblos. En los últimos 30 años, Brasil ha enfatizado sus políticas públicas en torno a los grupos afrobrasileños e indígenas. El porcentaje de la población brasileña, según su raza o color a través del tiempo, es un censo que hace el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el cual divide en 5 grupos las razas en las que se sienten identificadas las personas, que son los negros, los blancos, los pardos, los indígenas y los amarillos. Como podemos observar a lo largo de los años, cada vez más personas se identifican como pardas y como negras, y al contrario de los blancos, que ha disminuido el porcentaje y se ha mantenido constante entre los indígenas y los amarillos. La Constitución de la República Federal de Brasil, que fue promulgada en 1988, dentro de sus bases es la garantía y bueno, que se garanticen los derechos de los grupos afrobrasileños e indígenas. Están contemplados, por ejemplo, en el artículo 215, que es el pleno ejercicio de los derechos culturales, así como en el artículo 16, que es el patrimonio cultural brasileño. Contempla ambos grupos, sin embargo, el capítulo 8, que comprende el artículo 231 y 232, es dirigido especialmente a los indígenas, donde se reconoce su expresión cultural y la forma de organización social, así como la legitimidad de actuar en defensa de sus derechos e intereses. Por otro lado, en materia educativa fue el aporte más importante que se ha hecho. La primera de ellas fue la ley número 9394, que establece las directrices de la educación nacional. En esta se incluye a los afrobrasileños e indígenas, así como adoptar sus propios conocimientos y tener en cuenta su lengua materna para el aprendizaje. Por otro lado, una de las leyes más controversiales es la 12.711, que es un sistema de cuotas en el cual el mínimo igual de la proporción de personas negras, pardas e indígenas será el acceso que puedan tener a la universidad. Y finalmente, la participación afrobrasileña en la política ha sido importante. Entre los movimientos relevantes es el Frente Negra Brasileira, que se constituyó en 1933 en Sao Paulo. Fue un partido político que más tarde se disolvió con la entrada del Estado Novo, y reformas electorales en la que se busca que que aumente la participación de candidaturas en personas negras y mujeres, una proporción racial en la distribución del fondo electoral y el tiempo de propaganda en radio y televisión, y una distribución del fondo partidario. Los votos deben ser dados a mujeres y negros. Estos deberán ser contados como dobles, y es que la representación de este grupo de los afrobrasileños es solamente en el caso, por ejemplo, de los prefectos, que son como
podría decirse, los presidentes municipales, solamente es del 32%, siendo que esos es más esta población es más del 50%. Por otro lado, también hablaremos sobre la desigualdad racial, pero es un tema que lo profundizará mi compañera Vania García. Gracias. Bueno, a pesar de lo que se ha mencionado, Brasil sigue siendo caracterizado por la desigualdad racial que existe. Antes del auge de la multiculturalidad de las últimas décadas, resaltar las diferencias raciales era sinónimo de promover la división social. Cuando el mestizaje se convirtió en el símbolo de la identidad nacional de los países latinoamericanos del siglo XX, Brasil se diferenció porque incluyó a la cultura afro como la parte más relevante de este mestizaje. Ante los ojos del mundo y frente a la segregación que existía en Estados Unidos, Brasil era visto como una democracia racial. Los intelectuales aseguraban que las razas convivían en armonía, a pesar de que la esclavitud no fue abolida hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, esto provocó que las necesidades de las diferentes etnias no fueran atendidas efectivamente, pues según se creía, el problema no existía. La siguiente, por favor. Sin embargo, esto está lejos de ser real. A pesar de ser la economía más grande de Latinoamérica y tener una población mayoritariamente no blanca, la desigualdad sigue siendo ligada a la raza. En el caso de los afrodescendientes, ellos viven exclusión en la toma de decisiones, el mercado laboral, la educación de calidad, los servicios básicos y el acceso a la justicia. Además, son más propensos a la pobreza y en años recientes el auge del movimiento de Black Lives Matter en Brasil demostró el problema que existe respecto a la represión policíaca a las personas afro. Los pueblos indígenas también enfrentan la exclusión y aunado a ello luchan por el reconocimiento de su identidad y de su territorio. La explotación del Amazonas no solo afecta al cambio climático, sino también a los pueblos indígenas, que en su mayoría se concentran ahí. Los activistas y líderes indígenas que han luchado contra esto han sido frecuentemente criminalizados. La siguiente, por favor. Y en lo que respecta a la economía, se puede decir que la mayor parte de la fuerza de trabajo y los consumidores en Brasil son afrodescendientes. Aún así, se caracterizan por dedicarse en su mayoría al sector informal, por una gran brecha salarial que existe respecto a sus colegas blancos, aún en aquellos que han estudiado una licenciatura, y su vulnerabilidad ante las recesiones económicas. La siguiente. Por otra parte, el territorio en el que los indígenas se concentran, como ya lo había mencionado, es en el Amazonas, y este resulta de gran relevancia para los intereses económicos del país. Los recursos naturales que en este bosque se encuentran son fundamentales para la supervivencia de estos pueblos indígenas, pero el bosque del Amazonas es deforestado para la producción de ganado, de soya y la explotación ilegal de empresas madereras y empresas mineras. El combate al cambio climático fue parte importante del gobierno de Lula da Silva. Él puso a Brasil como uno de los principales activistas climáticos en el mundo, pero desde entonces los subsecuentes presidentes disminuyeron su activismo y fortalecieron sus alianzas políticas con el agronegocio. Esto alcanzó su punto más crítico con Bolsonaro, quien ha negado la existencia del problema, por lo que ha eliminado los compromisos climáticos que Brasil tenía nacionalmente e internacionalmente, y ha eliminado casi todos los mecanismos de control de la deforestación ilegal. Eso sería todo.
Por otro lado, la cuestión económica también resulta relevante y este tema lo abordará eh, Álvarez Hernández Oscar y Mayri Santana. En este periodo de 30 años de Brasil, una de las directrices que definieron las políticas económicas brasileñas de este tiempo fue la inflación. Como podemos ver en el cuadro de la izquierda, entre los años de 1988 y 2002, hubo una estrategia liberal que se encargó de reformar el Estado completamente, hubo privatizaciones, se redujo la deuda y en el combate contra la inflación se crearon distintos planes, entre los que destaca el del Plan Real. Este fue puesto en marcha en 1993 y constó de 3 etapas. La primera fue equilibrar las cuentas estatales y se creó aparte también un patrón de valor atado a la cotización del dólar. Y asimismo se sustituyó la moneda anterior que tenían y se impuso el real, que se convirtió en la moneda solvente en esos tiempos. Las consecuencias de este plan fue que sí se redujo la inflación. De 1992 tenían una inflación del 2.477% y para el año de 1995 se redujo a una del 22,4%. Sin embargo, las consecuencias que hubo por este plan y por las distintas reformas que hubo en ese tiempo fue que se desencadenó lo que se conoce allá como el dragón de la inflación, por los devastadores efectos sociales que trajo consigo. La siguiente, por favor. También durante este tiempo se dio un paso a de una economía agrícola a una industrializada. Como podemos ver en el cuadro de la izquierda, ya para 2013 las exportaciones de Brasil constaban, por ejemplo, de mineral de hierro, petróleo crudo, como soya, azúcar y carne de res, y sus importaciones eran principalmente en manufacturas como refinado de petróleo crudo, coches y piezas de repuestos y gas de petróleo. También durante 2013 y para que vean la diferencia entre el número de exportaciones que hubo de 2000 a 2013, pueden ver el cuadro de la derecha. Brasil, al principio, bueno, en el 2000, de las exportaciones totales de América del Sur y del Caribe, ellos representaban el 27%. Ya para 2013, ellos representaban el 33%, superando así a otros estados de América del Sur y del Caribe. Estos números quieren decir que las exportaciones crecieron a un ritmo de 339%, cuando la media regional de exportaciones, de crecimiento de exportaciones, era de un 265%. La que sigue, por favor. Bueno, es importante saber por qué Brasil creció de esta manera y es importante resaltar el gobierno de Lula da Silva porque él pone las bases del crecimiento y pone las bases del liderazgo que se van a estar resaltando en esta exposición. Bueno, la política económica de Brasil da un cambio de 360 grados con ciertos matices que se siguen utilizando en el modelo neoliberal con Lula da Silva. Lo primero que hizo Lula da Silva fue dar un alto a a las privatizaciones y empezar a utilizar el Estado como herramienta para promover el desarrollo del mercado interno. Las políticas públicas que desarrolló Lula da Silva fue el aumento del gasto público, esto unido a programas sociales, uno de los más importantes y de los que más resaltó al inicio de su gobierno, en su primer gobierno, fue la Bolsa Familia, ya que con ella una de 4 familias se vio beneficiada. Esto representa 12 millones de familias en Brasil. Entonces fue un programa grande con el fin de repartir la riqueza. Otro fue el aumento del salario mínimo para aumentar el, el consumo y la producción posteriormente. También se empezó a invertir en la industria constructora. Si vemos los datos específicamente en Brasil desde el 2003 hasta el 2010, que fue el gobierno de Lula, la industria constructora en Brasil empezó a tener un crecimiento que como nunca se había visto antes. Incluso Brasil resaltaba de los países que más pues en donde esta industria crecía más que en otras regiones, más que en Estados Unidos o que en la Unión Europea.
También con esta estabilidad política, posteriormente a la llegada de Lula y con la estabilidad económica, la inversión extranjera empezó a crecer. Bueno, la política exterior de Lula en cuestión económica fue dirigida a una cooperación. Lula da Silva no fue un extremista como otros políticos de la época, un ejemplo como Chávez. Sí tuvo una cooperación entre varios bloques de poder, pero siempre manteniendo los intereses nacionales. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados de esta política económica? Bueno, en general fue una política exitosa. 30 millones de personas salieron de la pobreza extrema. El crecimiento del PIB anual fue de 4,1% de manera sostenida desde el 2003 hasta el 2010. Posteriormente se empezó a debilitar con la llegada de Dilma y bueno, con Bolsonaro se estancó totalmente. El 51% de la población pasó por primera vez a clase media. Esto, ¿qué simboliza económicamente? Simboliza que el mercado interno de Brasil se empezó a extender. ¿Cuáles son las bases de esto? Los programas sociales. Una de las claves para el crecimiento de Brasil y para aumentar el mercado interno es repartiendo la riqueza con programas sociales. La lógica es muy fácil de entender. Se da un dinero a la población y esta población pues va a gastar. Este gasto va a aumentar el consumo y el consumo va a aumentar la población, la producción. Entonces, más allá de estos tintes que sí tienen que ver con tintes populistas, en el fondo y en el trasfondo los programas sociales tienen este fin de expandir el mercado interno. Hubo un aumento de la mano de obra especializada, ya que con Lula da Silva se invirtió en la educación y principalmente en las universidades. Por lo tanto, iba a tener obra especializada que le iba a requerir Brasil posteriormente. La balanza de pagos fue superavitaria debido a las exportaciones y a la fuerte industria que tenía Brasil. Y bueno, Brasil se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo. Empezó a utilizar este progreso de la industria interna para consolidarlo como una de sus bases poderosas para la exportación de petróleo, utilizando los recursos naturales que cuenta Brasil. También podemos resaltar que con Brasil, principalmente con la llegada de Lula, el índice de Gini, que es un índice para poder medir la desigualdad, se redujo, es decir, que la desigualdad en Brasil, a pesar de que hubo un crecimiento sostenido, también iba una inclusión social. Y bueno, se ve reflejado con los datos de inclusión. Siguiente, por favor. Ahí está la gráfica. Bueno, no se alcanza a ver la gráfica en estas diapositivas, pero bueno, se los explico. Iba del 8% al inicio con Brasil, redujo a un 4%. Después de la salida de Lula y con Dilma, en la actualidad se mantiene a un 7%, es decir, la desigualdad creció actualmente en Brasil. Anterior a esa, por favor, esa diapositiva. Disculpa, ya no te queda tiempo para explicarla, pero gracias por... La que sigue, por fin. Anterior. Ay, creo que... ahí, por favor. También por último quiero hablar sobre la expansión de empresas brasileñas en América Latina. En este contexto me gustaría destacar al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Esta es una organización que fue fundada en 1952 y según ellos son un agente de desarrollo en Brasil. Es decir, ellos son un mecanismo de apoyo financiero a empresas brasileñas de todos los tamaños y entidades públicas. Como podemos ver en el cuadro de la izquierda, en los años de 1991 a 2002, ellos fueron
un gestor de la reforma del Estado, es decir, que ellos participaban en las reformas del Estado como financiadores, también se encargaron de la gestión de la privatización de grandes sectores industriales y de servicios, y además pues sí, fungieron como su papel de financiadores a programas de exportaciones y para mejorar la competitividad de empresas brasileñas a nivel internacional. Cuando llega Luis Ignacio Lula da Silva al poder, este banco significó el regreso de los grandes proyectos de política económica expansiva en Brasil. Es decir, que este banco financiaba empresas brasileñas que tuvieran proyectos de infraestructura en América Latina, como tenemos aquí la ampliación del metro en Caracas, la construcción de carretera en Bolivia o la creación de una hidroeléctrica en Perú. Estas reformas y todos estos financiamientos beneficiaron a las empresas privadas brasileñas, entre las que está OAS y Quiros Galvao y Odebrecht, las más famosas que otras, pero sí, los préstamos crecieron durante el gobierno de Lula y de Dilma, crecieron de, de 2001 a 2010, crecieron de 1,82%. Las consecuencias de todos estos financiamientos fue que se reforzó el papel del banco en Brasil, tanto como sujetos financiadores como actores principales en las políticas económicas brasileñas, y asimismo también logró uno de sus objetivos, Brasil logró uno de sus objetivos, que era aumentar su influencia en la región eh, latinoamericana y del Caribe económicamente. Y ya. Por otro lado, la cuestión política será abordada por Carlos Ramírez y Omar Romo. Buenos días a todos. En este apartado, mi compañero Omar y yo les hablaremos sobre el regreso de la izquierda al poder y el progresismo en Brasil y la pérdida de liderazgo internacional entre la corrupción y los impeachment. Yo les hablaré del primero. Antes de abordar propiamente el tema, les debo dar un contexto general sobre la evolución política de Brasil. Como todos saben, o algunos saben, Brasil estuvo gobernado por una dictadura militar de 1964 a 1985, y al igual que muchos países del hemisferio, atravesó por un periodo de transición democrática. Sin embargo, a diferencia de muchos de estos países, el caso de Brasil no fue único, pero fue particular, ya que no se caracterizó por rupturas drásticas en el sistema político, sino por reformas institucionales paulatinas. Y, sin embargo, aquí se debe destacar que el hecho de que no hubiera una ruptura drástica se debe principalmente a que el ejército tomó control de este proceso, a la vez que lo negoció con la sociedad civil. Es así que después de esta transición llegó el primer presidente civil, José Sarney, y desde ese momento hasta las elecciones de 2002 se sucedieron una serie de gobiernos pertenecientes a la corriente de la derecha política. Se dice que regresó la izquierda al poder porque antes del golpe de Estado de 1964 el presidente João Goulart era conocido por sus posturas inclinadas hacia la izquierda. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya les mencioné, pues llegó la izquierda, regresó la izquierda al poder. Sin embargo, la izquierda que llegó al poder en 2003 con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue de un corte diferente al tradicional, pues se identifica con la ola progresista que también estaba sucediendo en otros países de Sudamérica como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. Esta ola progresista consistió en la sucesión de líderes políticos orientados hacia la izquierda. Que resultaran electos estos gobernantes era la respuesta de la población a los efectos socioeconómicos negativos que trajo consigo la globalización y el neoliberalismo. Si bien el progresismo pretendía frenar al neoliberalismo, este más bien terminó asimilándolo, o se puede decir que el segundo asimiló al primero. ¿Por qué? Esto se explica a través de proyectos de cambio que no desafiaron al orden anterior, sino que lo aceptaron, con la diferencia de que se buscó renegociar en mejores términos la inserción mundial de los países pertenecientes a esta corriente, así como de los sectores marginados que representaban.
En lugar de convertirse en una alternativa radical y opuesta al modelo, convirtió en una vertiente moderada de este. Eh, no obstante que fuera moderada, no significó que no hubiese cambios. Al contrario, representó un esfuerzo por parte de países en desarrollo para implementar una idea propia del progreso en lugar de seguir utilizando el camino señalado por los países desarrollados para alcanzar el progreso a través del crecimiento económico como única vía. Siguiente, por favor. Ahora, sobre el expresidente Lula da Silva, este llegó a la presidencia tras su cuarto intento. Sin embargo, cuando Lula da Silva llegó al poder, ya había dejado atrás la imagen radical que lo había caracterizado y en cambio trajo consigo un discurso conciliador. Esto generó polémica, pero a la vez era lógico, pues él comprendía que no podía romper de tajo con el orden neoliberal imperante en el mundo, pues era cerrarse a este. Además, era consciente del papel que Brasil desempeña como potencia industrial y como una posible fuerza de cambio en la región. Entre las medidas en favor del ajuste estructural del neoliberalismo, no se distanció mucho de sus antecesores, pues entre estas se encuentran los ajustes en favor del libre mercado, la consolidación fiscal y que mantuvo una estrecha relación con el Fondo Monetario Internacional. Aunado a esto, buscó alimentar el crecimiento económico a través de la modernización de las estructuras productivas y la inclusión en la economía de los sectores marginados de la población, sin que esto reflejara un alejamiento del libre mercado. Aunque estas prácticas no lo distanciaron aunque pues implementó estas prácticas, él no se distanció de la justicia social que persiguió a lo largo de sus 4 campañas presidenciales como candidato. Si bien no logró establecer en un inicio la economía social de mercado que proponía, desde sus primeros días en el gobierno impulsó diferentes estrategias para combatir la pobreza, la indigencia y el analfabetismo. De hecho, se debe recalcar que no solo en el aspecto económico dio grandes resultados, sino que en lo social también se destacó y de hecho esto le otorgó altos índices de aprobación tanto al interior como al exterior. El programa Hambre Cero y la Bolsa Familia, que hay que aclarar, el programa Bolsa Familia era un subprograma de Hambre Cero. Estos dos programas sociales fueron los más ambiciosos de su gobierno, con los que buscó reducir la pobreza y de hecho lo logró. Al finalizar sus 2 periodos presidenciales, los resultados fueron evidentes, pues redujo sustancialmente la pobreza al sacar a 30 millones de personas de esta, elevó la calidad de vida, los niveles de escolarización y además engrosó a la clase media, además de que aumentó su poder adquisitivo. Por otro lado, a la vez que la economía de Brasil crecía y el desarrollo social hacía lo mismo, también lo hacía su influencia hacia la región. Estos cambios le permitieron al gobierno brasileño tomar un papel cada vez más activo, al grado de ser un actor importante para la creación del G20, y que un G20 tras un G8 que iba en declive tras la crisis económica de 2008. En conclusión, como ya les mencioné, los gobiernos progresistas fueron una contradicción, pues no rompieron con ningún esquema, así como no lo hizo el presidente Lula da Silva. Mas esto no significa que replicó la dinámica completa del sistema, sino que encontró un equilibrio en lo que en el que no solamente creció la economía, sino que también lo hizo el desarrollo. Y esto es todo de mi parte. Bien, por otra parte, vamos a comenzar con la pérdida de liderazgo de Brasil. Sin embargo, hay que recalcar que el papel de Brasil, la importancia política de Brasil en el hemisferio americano, deviene de la década de los años 90, cuando en el periodo presidencial de 1990 y 1992 de Fernando Collor de Mello, se realizó por primera vez un impeachment a un presidente brasileño. De hecho, es la primera destitución presidencial en la historia de América Latina, lo que marcó precedente para en la actualidad cierta serie de juicios políticos. Este primer impeachment devino de irregularidades en los procesos de privatización de empresas estatales. Después del periodo de Fernando Collor de Mello, llega Fernando Henrique Cardoso con una nueva propuesta. Era una propuesta con tendencia al centro, con políticas neoliberales, sin embargo, con una previsión social.
Sin embargo, en el año 2000, aproximadamente entre finales de los 90 y el año 2000, en su segundo periodo, Enrique Cardoso se encuentra en un juicio político nuevamente. A pesar de que no llegó a una destitución, marcó otra vez precedente al ser el segundo presidente brasileño relativamente en un periodo muy corto de tiempo. Prácticamente fue su sucesor, el que fue su predecesor directo, quien fue destituido de esta manera. Sin embargo, en el 2003, los sucesos acontecidos entre 1993 y 2003 sirvieron de plataforma política para que el PT, el Partido del Trabajo de Lula da Silva, concertara su candidatura y concertara su llegada al poder, gracias a que usaron dichos acontecimientos para llevar una política anticorrupción hacia Brasil. No obstante, a pesar de que el gobierno de Lula da Silva pasó sin mayor problema en cuestión de corrupción debido a sus grandes tasas de crecimiento económico, a su política neoliberal que consiguió el apoyo de los empresarios brasileños y su política social que mantuvo a la población en un estado de bienestar lo suficientemente fuerte para concertar la política brasileña. Para 2011, con la llegada de Dilma Rousseff, se da un giro de 180 grados en el paradigma de la política brasileña. Se venía de una política brasileña que había resistido y de hecho había salido muy rápidamente de la crisis de 2008. De hecho, el gobierno de Lula da Silva continuó gastando, promoviendo el déficit público con el objetivo de que la población brasileña no se viera en problemas económicos debido a que, como todos conocemos, el alto crecimiento económico y el aumento del ingreso de una familia promueve el endeudamiento, ¿no? La adquisición de crédito de las familias. Entonces estaba consciente que una reducción del gasto iba a promover una caída del ingreso familiar y un sobreendeudamiento. Lo que aconteció en el 2011 fue que Dilma Rousseff cambió el paradigma y redujo en 60 billones de reales el presupuesto. Lo que en poco tiempo, lo que había sido una gran recuperación de la crisis, en tan solo 2 años, había terminado en la pérdida del 10% del PIB y un sobreendeudamiento en Brasil que los llevó a una crisis económica y política. Aunado a esto, alrededor del año 2013, la Policía Federal encontró una serie de redes de lavado de dinero al interior de Brasilia. A esta operación se le llamó Operación Lava Jato, que se traduce como Operación Autolavado, debido a que esta red de lavado de dinero se desenvolvía justamente dentro de estaciones de gasolineras y autolavados. Siguiente, por favor. La Operación Lava Jato es la operación que va a definir el rumbo de Brasil en el hemisferio americano después del 2013. Después de haber llevado una política de crecimiento económico y la promesa de unos Juegos Olímpicos y un Mundial de primer mundo, la Operación Lava Jato dejó muchas cuestiones en el hemisferio. ¿Cómo es que el líder que había demostrado una incorruptibilidad en su gobierno ahora está envuelto en esta situación, ¿no? En el que de instancias se liberaron 80 órdenes de aprehensión, 80 carpetas de investigación, y en la actualidad siguen 1.833 alcaldes y 11.000 concejales implicados. Además, es un caso, ¿podemos volver tantito, por favor? Además, este es un caso en el que América Latina se ha visto totalmente envuelto, siendo Perú y Argentina los países con mayores carpetas de investigación y de cooperación internacional para esclarecer casos de corrupción debido a propinas que se distribuyeron a través de Odebrecht y la empresa OAS entre los políticos y altos funcionarios de los gobiernos en América Latina. Siguiente, por favor. En la actualidad, bueno, desde 2018 hacia acá, lo que preocupa en Brasil es la tendencia política hacia la derecha. Mucha
un gran sector de la población está a favor del régimen dictatorial. De hecho, buscan que regrese el ejército. Sin embargo, hoy en día Brasil se encuentra en una situación política muy incómoda debido al mal manejo de la pandemia y el aislamiento de las agendas internacionales como el cambio climático y la anticorrupción gracias al gobierno de Jair Bolsonaro. Eso es todo. Gracias. Por otro lado, otra de las pilares importantes fue la política exterior, que será desarrollada por Michelle Mendoza. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada hay que decir que la política exterior de Brasil en los últimos 30 años se puede dividir en tres cuestiones. La primera sería el promover y generar un ambiente favorable para así permitir que Brasil se pueda desarrollar como una potencia regional. Y la anterior, Lau, por favor. El segundo es lograr una autonomía política. Y por último sería tener un alejamiento, sobre todo en las cuestiones económicas, de Estados Unidos. Y bueno, yo decidí dividir estos 30 años en tres periodos y el primero sería el surgimiento de Brasil como una potencia regional. Para entender esto hay que destacar que en los años 90, en el sistema internacional, se vivía una reestructuración de este mismo debido al fin de la Guerra Fría y como ya se había mencionado antes en la exposición, Brasil estaba sufriendo un cambio en su sistema político debido a la apertura democrática. Sobre todo estos dos factores van a permitir que Brasil se pueda insertar en la nueva estructura del sistema internacional como un actor relevante, por lo que en su política exterior se van a marcar puntos como lo es el reposicionamiento de Brasil en el escenario internacional, va a buscar mayor protagonismo a través de, por ejemplo, la creación del Mercosur, su participación en foros multilaterales, o bien siendo anfitrión de reuniones como lo fue Río 92. Todo esto también aunado a un rediseño de su imagen y sobre todo en este rediseño se buscó la promoción de la democracia. Brasil buscaba presentarse al mundo como ahora un país democrático, dejando atrás el pasado que había sufrido con la dictadura. Bueno, como ya lo había mencionado, durante esta etapa, con estos tres mandatarios, se va a dar el inicio de la consolidación de las bases para que Brasil se pudiera posicionar como una potencia regional. Es importante mencionar que durante el periodo de Fernando Cardoso se vivió una crisis debido a los problemas que el país ya llevaba con la deuda externa, así como las consecuencias que se tuvo por la crisis asiática, por lo que durante su periodo la política externa se va a concentrar sobre todo en cuestiones económicas. Se va a buscar que la política exterior apoye a estabilizar el real y se va a dar una apertura en los mercados. Si bien durante su periodo se dejó de lado la búsqueda directa como protagonista en el escenario internacional, las medidas que tomó la política exterior de forma indirecta van a hacer que Brasil siga en este camino a consolidarse como una potencia regional. La siguiente, por favor. Después vamos a tener el auge con Lula da Silva
Y durante su periodo se va a dar una combinación entre una política exterior de Estado, sobre todo atendiendo a los intereses y a las necesidades de la nación, al igual que una política exterior de gobierno. Primero que nada, hay que enfatizar que durante su periodo se vio un gran debilitamiento en la influencia de Estados Unidos sobre Brasil y sobre la región. Además, bueno, esta cuestión va a hacer que Brasil pueda enfocarse totalmente hacia América del Sur. Y bueno, en la región, bueno, en todo el continente se va a visualizar dos bloques. El del norte, que va a estar liderado por Estados Unidos, y el del sur, que va a estar liderado por Brasil. Y bueno, durante su periodo, la política exterior se centró en el impulso al Mercosur. No, la anterior, por favor. El estrechamiento de relaciones con mandatarios afines, sobre todo con Hugo Chávez. Se va a dar una injerencia del Partido de los Trabajadores, haciendo referencia a una política de gobierno. Y se va a dar la creación del UNASUR y el Banco del Sur para promover el desarrollo regional. La que sigue, por favor. Y bueno, ya por último tendríamos la etapa del deterioro de Brasil como potencia regional. Y bueno, como ya se había mencionado en la exposición, Brasil va a sufrir un daño en su imagen a nivel internacional y dada la coyuntura política, social, económica y la crisis que se vivió en 2008, durante el gobierno de Dilma Rousseff, la política exterior se va a descuidar y ella se va a enfocar sobre todo a cuestiones internas. Y bueno, ya por último, con Jair Bolsonaro, se va a vivir un nuevo acercamiento a Estados Unidos. Se va a dar el abandono a ciertos objetivos que ya se venían trabajando en la política exterior, y sobre todo se va a dar un acercamiento a gobiernos con ideologías similares y se va a abandonar el multilateralismo. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos los participantes y también a ustedes por su atención. Una de las primeras preguntas es sobre el alejamiento de Brasil a Estados Unidos. ¿En qué periodo se dio pues, con mayor impacto? Por si quieres responderla Michelle o también Omar o Carlos. Sí, bueno, durante la primera etapa, si bien todavía se tenían relaciones con Estados Unidos, sobre todo para que esta relación con Estados Unidos le ayudara a Brasil para insertarse en el escenario internacional, durante el periodo de Lula da Silva va a ser el punto en donde totalmente se va a ver un alejamiento de Brasil con Estados Unidos, porque durante su mandato se buscó fortalecer la imagen de Brasil como líder de la región. ¿Quisieran agregar algo más? Omar, Carlos o alguno otro integrante. Sí, sería un comentario rápido, justamente añadiendo a Michelle. Justamente Lula da Silva es quien lleva una política de sudamericanidad, ¿no? Es por ello que busca la creación de diversos mecanismos, diversas organizaciones, que para concertar el acercamiento y la integración regional de América del Sur, donde Brasil fuera tanto el líder político como el financiero económico de la región a través de cientos de megaproyectos en toda la región. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre los bloques.
nos mencionan, el periodo de Lula fue un bloque importante en la historia reciente de Brasil durante su periodo. ¿Qué tipo de alianzas hubo durante su gobierno? Bueno, sí, esta yo la contesto. Bueno, Brasil buscaba un liderazgo, como lo mencionaba mi compañero Omar, entonces se acercó mucho a los bloques económicos que pues, ya estaban conformados y en su periodo también se crearon otros. Se acercó más al Mercosur, siendo Brasil uno de los principales exportadores hacia el bloque y también uno de los líderes económicos. Se acercó creo, en el gobierno de Lula se creó el UNASUR, teniendo un interés hacia el liderazgo político y también hacia la comunidad andina. Se firmaron acuerdos de comercio, de libre comercio entre ellos, para aumentar las exportaciones y las importaciones entre ellos. Y a nivel internacional, Brasil se unió al grupo de los BRICS, en donde buscaba una mayor participación en el escenario internacional y tener un nuevo posicionamiento en la geopolítica mundial a través de su crecimiento económico. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más de los participantes? A mí me gustaría agregar algo más. También creo que es importante mencionar que al inicio de su mandato se creó el Foro de Sao Paulo. Esto fue un bloque de izquierda que buscaba reunir a mandatarios de la región, así como algunos otros grupos con ideología afín. Y esto es un poco de lo que les comentaba antes. Durante su periodo se da igualmente una política exterior de gobierno en donde ya no solo se van a atender a los intereses nacionales, sino también a los intereses del gobierno que se encuentra en turno. Y este es un claro ejemplo, al igual que su estrecha relación que tuvo con Hugo Chávez. En ciertas ocasiones llegó a defender el actuar del exmandatario venezolano. Así que sí, esas son otras alianzas que hay que rescatar durante el periodo de Lula. Muchas gracias. Respecto también a la parte cultural, ¿existe alguna política que promueva la multiculturalidad o la integración de los grupos marginados, como lo son los indígenas al interior del país? Si quisieras contestarla, Vania, y la, la completo, la termino de dar algunos detalles. Sí, gracias. Bueno, como ya lo había mencionado también mi compañera Laura, una de las más importantes y las más controversiales en los años recientes es la de la ley de las cuotas, en la que se busca que más estudiantes universitarios de afrodescendientes o indígenas asistan a las universidades. Entonces, esa es una de las políticas que se ha implementado para integrar a estas comunidades. También es destacable que, por ejemplo, los esfuerzos se enfocaron hacia la población afrodescendiente. Era uno de los proyectos en los que más participó el gobierno de Lula da Silva, la inclusión en el programa educativo de estos contenidos, de la historia también africana, porque pues gran parte de la población, como se había mencionado, es afrodescendiente, y se crearon también desde el periodo de 1995 algunas organizaciones o instituciones. Por mencionar algunas, está la Secretaría Municipal para Asuntos de la Comunidad Negra en Belo Horizonte. También hay un grupo de trabajo interministerial para la valorización de la población negra. Por otro lado, durante el periodo de Fernando Collor de Mello, se creó la defensa y promoción de las poblaciones negras, así como la Delegación de Crímenes Raciales. Y durante el periodo de Lula da Silva, por ejemplo, se creó la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial.
El problema en general que hay en Brasil es respecto a las razas. Sigue siendo pues importante el acceso o no a ciertos espacios por el color de piel que tengas, como también se había mencionado en en las diapositivas anteriores. La representación política es poca de parte de los afrodescendientes y los indígenas, igual en la parte política, en realidad no lo es tanto. Ellos podría considerarse que son más autónomos o separados un poco de toda esa parte estatal. Sin embargo, sí se trata de incluirlos en las políticas públicas y también resaltar su importancia. Por cuestión de tiempo, no sé si podamos seguir respondiendo preguntas, pero podemos, si ustedes gustan, después respondérselas en privado, enviarles un mensaje o la siguiente clase continuar.